Buenas tardes, esto es Piensa Prensa. Hoy nos acompaña un dirigente nacional muy reconocido, nos referimos a Mario Aguilar Arévalo, dirigente del Colegio de Profesores, profesor ciertamente, hasta el año pasado presidente nacional de esta organización y hoy día presidente del Regional Metropolitano. Buenas tardes, Mario. Hola Catalina, un gusto estar acá a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Como Piensa Prensa hemos estado muy interesados en conocer los puntos de vista de dirigencias, de personajes que hoy día están haciendo una acción concreta en el proceso democrático que se vive como país. Desde ese punto de vista, el Colegio de Profesores siempre ha estado muy activo en tu dirigencia. Hubo grandes movilizaciones que ponen en la mesa elementos que se podrían estar recogiendo en este minuto. Para nosotros es súper interesante saber cuál es el punto de vista hoy día desde el gremio respecto al proceso que se está llevando y la propuesta constitucional. Bueno, la verdad es que nosotros efectivamente hemos sido muy partícipes de todo el proceso anterior que culmina con esta etapa de la posibilidad histórica de contar con una nueva constitución. Desde décadas atrás, diría yo, como docente hemos levantado propuestas que hoy día sí están plasmadas en la nueva constitución. Por de pronto fuimos, creo, de las primeras organizaciones que planteó Asamblea Constituyente. Y estoy hablando en los años 90, cuando eso era algo casi una utopía. Y fuimos muy partícipes de lo que pasó el 2019 con un preámbulo, un largo paro nuestro, que todos nos decían que éramos unos locos de hacerle un paro a un gobierno empresarial de derecha, que éramos suicidas, y fue una movilización muy importante que además yo creo que fue la antesala de lo que vino después. Fue el precalentamiento. Yo creo que sí, porque tuvimos mucho apoyo ciudadano, como que se empezó a mostrar el agotamiento, la impugnación a la élite, no solo al gobierno de Piñera, al conjunto de la élite chilena, que en nuestro paro se manifestó en un apoyo muy fuerte de la ciudadanía. Por algo sostuvimos 51 días esa movilización. Cuando me acuerdo ya me viene inmediatamente el agotamiento que nos significó ese duro tránsito, pero que se fortaleció mucho con el apoyo ciudadano. Todo este preámbulo lo hago para decir que nosotros obviamente nos sentimos muy identificados con la posibilidad de una nueva constitución y particularmente en educación, donde hay 9 artículos, o sea, hay la propuesta de nueva constitución le entrega una relevancia a la educación muy central. Creo que es de los derechos sociales el que tiene más artículos y además porque el contenido de esos artículos, es muy cerca de lo que nosotros hemos propuesto, por lo que hemos luchado. Se aleja efectivamente de la educación de mercado, la educación como un bien de consumo, la educación economicista, contra la que nosotros hemos sido fuerte resistencia, y por el contrario hay una conceptualización de educación que tiene mucho más que ver con el desarrollo humano, la felicidad de las personas, aquello que para nosotros es tan central. Así que obviamente estamos por el apruebo y como gremio lo definimos en Asamblea Nacional en forma unánime, no hubo una sola voz que estuviera en otra posición, y estamos trabajando para que haya conciencia y educación cívica y la gente vote de manera informada. Perdón, eso es súper interesante. Un gremio, ustedes son los gremios más grandes del país. ¿Cuánta gente más o menos hay en este espacio? 60.000 socios más o menos en nuestra organización. Si tuvieras que elegir un artículo que sientes que de alguna manera hace que valga la pena la propuesta, más allá de todo el contexto, ¿cuál sería? Bueno, primero un pequeño comentario. Yo creo que es correcto hablar de revuelta, es correcto hablar de estallido, y yo agrego uno más, que es el despertar. El despertar de Chile, que se dio de un país donde había mucha disconformidad, mucho malestar, pero de alguna manera estábamos como resignados, la gran mayoría de la población resignada. Y en algún momento como que se ve posible que la impugnación se traduzca en un cambio verdadero. Y por eso creo que ese estallido estalló algo que estaba muy contenido. Hubo una revuelta, obviamente, una desobediencia civil a la injusticia, y también hubo un despertar, porque la mente se aclaró. Durante esos días, me acuerdo, octubre, noviembre, diciembre, los cabildos en los territorios, por ejemplo, que fue algo maravilloso. Millones de personas deliberando, soñando el país que se quería, lo que necesitábamos, encontrándose la gente en los barrios. Los caceroleos, las marchas extraordinarias, maravillosas, la marcha del 1,5 millones, que creo que debe ser uno de los momentos más felices de mi vida, cuando éramos todos uno ahí en la Plaza de la Dignidad, y bueno, y las
muchas cuadras alrededor de la plaza. Entonces fue un momento especial, fue un momento muy humanista, un momento de mucha humanidad que vivimos y donde el pueblo despertó y el pueblo se iluminó en el sentido de visualizar un futuro posible. Y hoy se traduce eso en una propuesta de nueva constitución, nuevas reglas del juego. A mí el artículo que me identifica muy plenamente es el artículo 35. El artículo 35 que define los fines y principios de la educación. Porque creo que ahí está lo sustantivo. ¿Qué le vamos a pedir a la educación si esta nueva constitución se aprueba? ¿Cuáles van a ser nuestros esfuerzos para que cuál va a ser el rol que la educación va a cumplir, la finalidad social? Y voy a leer así brevemente, rápido, en el párrafo 3 del artículo 35. Sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y la discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitivas, física, social y emocional. Es una definición de la finalidad de la educación muy sustantiva, muy profunda. Si la educación trabaja para eso, va a venir un gran cambio, ya no solo político, ya no solo social, sino que además vamos a cambiar interiormente muy fuertemente, porque ahí está lo principal a lo que debe dedicarse la educación y está definido constitucionalmente en esta propuesta. Sí, nosotros nos auto otorgamos el rol de informar, de hacer pedagogía ciudadana, de explicar qué es lo que efectivamente está en los articulados propuestos y hemos salido a la calle. Por un lado nos hemos articulado en los territorios con otras organizaciones, nuestras sedes han sido lugares de reuniones, lugares de encuentro, lugares de organización, pero también hemos salido directamente a la calle a trabajar. Yo he estado ya varias veces en actividades donde la gente se acerca, le entregamos un volante, esto dice en educación, le informamos, le explicamos qué significa esas definiciones que están en la nueva constitución y se producen unos diálogos muy interesantes, muy ricos. La gente tiene muchas ganas de saber, se acercan sin que no necesitamos, nos paramos y con unos carteles o lienzos de información y la gente se empieza a acercar y pregunta y le interesa. Así es que sí, hemos tenido ese rol y ha sido muy gratificante. Los profesores y profesoras, por supuesto, somos una de nuestras características siempre debe ser la conciencia social y siempre aflorando la vocación educativa. ¿Ya? Vocación educativa que nosotros creemos que también no solo está en la sala de clases, sino que está en lo social también. Y la gente nos cree, en general la gente, lo que decimos los profesores, profesoras, lo que dice nuestro gremio, tiene credibilidad y por lo tanto es bien recibido lo que estamos haciendo, muy bien recibido, ha sido muy satisfactorio, muy gratificante la respuesta que hemos tenido a la gente en la calle. Sí, yo creo que es el resabio de esta concepción autoritaria, esta concepción controladora, esta concepción en definitiva no democrática, que está muy fuerte en un sector de la sociedad chilena minoritario pero poderoso, que históricamente su característica ha sido imponer sus ideas, imponer su punto de vista, obligar al resto a pensar como ellos quieren. Y lo que ocurrió a partir del estallido social y todo el proceso que venía de antes fue lo contrario, fue el reclamo de la sociedad del derecho a deliberar, el derecho a cuestionar, el derecho a participar. No quiero que participen por mí, no quiero que me representes, quiero yo mismo participar, yo mismo opinar, yo mismo decidir. Entonces, muy contradictorio que viniendo toda esta posibilidad de una nueva constitución viene desde ese proceso, donde Chile se puso en modo deliberante y en modo desobediente, fueron los dos modos en los que se puso Chile durante todo este tiempo. Ciertamente es contradictorio, pero de alguna manera refleja lo que ha sido históricamente ese sector político, ese sector social, minoritario pero poderoso. Y si vamos a hablar de equidad, que le preocupa tanto a la Contraloría, que todo sea parejo, que no haya involucramiento, en fin, todas esas cosas que hoy día parecen tan extrañas cuando es como querer tapar el sol con un dedo. Chile está decidiendo su futuro y pretenden silenciamiento, es absurdo. Pero además es falso, porque
La famosa equidad es falsa. El dato que salió en estos días de que el 96% de los aportes económicos legales que se han hecho a través de la plataforma CERVEL, el 96% son para el rechazo y el 4% es para el apruebo. Entonces, cuando aquí está desplegado el poder económico, el poder empresarial, el poder de la élite, esta élite pequeña pero poderosa, con todo, sin ningún pudor, desplegando mentiras, desplegando campañas publicitarias, con un despliegue grosero de recursos, que la gente no pueda opinar, que la gente no pueda levantar y decir, sí, yo estoy por el apruebo, ponerse una chapita, manifestarse, es bastante absurdo. Pero por otro lado yo creo que espero que inútil, espero que la gente siga en ese modo o reaflore ese modo, que la pandemia nos detuvo todo eso que estaba pasando en Chile. La pandemia evidentemente afectó esa movilización social tan fuerte que estaba ocurriendo, pero que ahora tiene que retomarse. Quedan 3 semanas y es necesario que eso se retome y que la gente exija su derecho a manifestarse y su derecho a expresarse, porque por eso hemos luchado tanto y tenemos muertos, mutilados, cegados por esa lucha y no los podemos olvidar. Primero decir que actualmente existe la educación privada y existen los colegios particulares subvencionados, ¿no es cierto? Sabemos. Bueno, en la Constitución del 80 no aparece mencionada la palabra educación privada ni educación particular subvencionada. Eso es materia de ley, es materia de una Constitución. Y los de la fake news dicen, no aparece la palabra privada, por lo tanto va a desaparecer. No es verdad. Y lo leo aquí en el artículo 37. Dice, el sistema de educación superior, perdón, ese se refiere solo a la educación superior, aunque es lo mismo. Pero el Sistema Nacional de Educación está integrado, artículo 36, está integrado por los establecimientos y las instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. ¿Cuáles son las reconocidas por el Estado? Las particulares. Y ahí está claramente definido. Entonces, es una mentira. Es una mentira y no es necesario que la palabra privada o la palabra subvencionada estén en la Constitución, porque en la actual Constitución, la del 80, la pinochetista, tampoco está mencionado y sin embargo todos sabemos que existe la educación privada. Otra mentira muy grande que cuentan, que los padres no van a poder elegir la educación de sus hijos y que va a haber, el Estado va a intervenir. Artículo 41, se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Esta comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Clarísimo, ¿no? Es una mentira. Y como eso hay muchas mentiras en distintos lados y es importante que la gente se remita al texto. Y el texto es lo que vale, no las mentiras que hagan circular gente interesada en que todo siga como está. Ahora, en general, yo lo digo con toda claridad, el profesorado es bastante defensor de sus derechos y de no aceptar ser avasallado, ¿ya? Así que yo creo que si hay lugares donde eso se intenta, está bien, denúncienlo, háganos llegar a través de nuestra página web, Profesor Metropolitano, por ejemplo, pueden hacernos llegar las denuncias. Pero yo estoy seguro que la mayoría de mis colegas se autodefiende con mucha claridad y no va a aceptar imposiciones ilegales y imposiciones autoritarias que no correspondan. Nosotros nos caracterizamos, más bien tenemos cierta fama de no ser muy sumisos y por lo tanto yo sé que mis colegas y en los niveles comunales, las directivas, están operando para que esto no se imponga este autoritarismo antidemocrático. Sí, yo creo que es parte de esa atmósfera de esa falsa equidad, porque esto no está equitativo. Ya, vuelvo a poner el ejemplo del despliegue del poder en favor del rechazo, mientras que los del apruebo tenemos condiciones muchísimo más limitadas en recursos, en medios de comunicación, en acceso a la difusión. Las mentiras que ha propagado el rechazo van por todos lados. Entonces, claro, nosotros tenemos que como sociedad defender el derecho a que en un proceso democrático sea efectivamente deliberativo. Por eso, comuníquense con nosotros, ya sean estudiantes, apoderados o profesores y profesoras, y nosotros podemos dar ahí algún apoyo jurídico y dar alguna asesoría al respecto.